Lo que vemos aquí es una célula. Las células son la unidad estructural y funcional de todo organismo. Todos los seres vivos están formados por células y dependiendo del número que posean, un organismo puede ser unicelular, o sea, constituido por una única célula, como es el caso de las bacterias, o pluricelular, formados por muchas células. A su vez, existen dos tipos de células de acuerdo a sus características generales. Por un lado están las células procariotas, que son simples y pequeñas, como es el caso de las bacterias, y las eucariotas, que son más complejas y de diversos tamaños. Estas últimas son las que encontramos en las plantas y en los animales. Todas las funciones vitales de los seres vivos, como crecer, reproducirse y relacionarse con los demás, dependen de la interacción de las células entre sí y con su entorno. Entender cómo funciona una célula nos permite conocer qué sucede dentro de los organismos, ya sea por qué nos enfermamos o cómo se pueden curar las enfermedades, y es por esto que las células son herramientas fundamentales en las investigaciones científicas. La Unidad de Biología Celular del Institut Pasteur de Montevideo se especializa en el cultivo de células eucariotas. El cultivo de células eucariotas surgió a principios del siglo XX con el objetivo de estudiar el comportamiento de las células fuera de la influencia del resto del organismo y por lo tanto consiste en hacer crecer células in vitro. Entonces, para hacer crecer a las células in vitro tenemos que darle ciertas condiciones, como por ejemplo un ambiente estéril, determinada pH, determinada humedad, tenemos que darle nutrientes y otros requerimientos para que las células crezcan bien. Para brindar estos requerimientos se necesita un equipamiento especial. A grandes rasgos, los equipos necesarios para el cultivo de células son, en primer lugar, el flujo laminar, que permite trabajar en condiciones de esterilidad, cuidando a las células y al operador, la estufa, que brinda el ambiente propicio de temperatura y control de las condiciones de humedad y gases para hacer crecer las células, y por último el microscopio, que permite observar las células, lo cual es fundamental para chequear su estado a diario. Un material imprescindible a la hora de cultivar células es el medio de cultivo, así se le llama al medio en el cual las células van a crecer y del cual van a obtener el alimento. Además de todo esto, es necesario contar con otros pequeños materiales. Hoy en día, los cultivos celulares se utilizan con muchos objetivos u aplicaciones. Una aplicación interesante que se le puede dar al uso de cultivos celulares es evaluar si una sustancia determinada es tóxica o no para las células y por lo tanto esto nos dará una idea de si la sustancia será tóxica o no para el ser vivo. Utilizando cultivos celulares podemos estudiar qué efectos tendrá una determinada sustancia sobre las células. De esta manera podemos predecir, al menos de manera parcial, qué efecto tendrá sobre el organismo vivo entero, sin tener que probarlo sobre él. A su vez, las células también pueden usarse como pequeñas fábricas para producir proteínas recombinantes. Una proteína recombinante es aquella que está siendo sintetizada por un organismo o por una célula que generalmente no la expresaría. Por ejemplo, algunas personas no pueden generar sus propias hormonas, así que para que su cuerpo funcione bien, tienen que recibirlas externamente como una medicación. Si le ponemos, por ejemplo, el gen que expresa esta hormona a un cultivo celular, podemos lograr que in vitro las células del cultivo produzcan una hormona casi idéntica a la que produciría la persona. Las células también pueden ser usadas en el tratamiento de enfermedades. Este uso, muy nuevo y prometedor, recibió el nombre de terapia celular. La terapia celular nos permite reemplazar, reparar o mejorar algún tejido u órgano dañado utilizando las células cultivadas in vitro. Como se ha mostrado, la técnica de cultivo celular resulta ser una herramienta valiosa tanto en la investigación como en la industria farmacéutica y en la medicina, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los seres vivos. Hasta aquí ha sido la presentación de la Unidad de Biología Celular del Institut Pasteur de Montevideo. Esperamos que haya sido de su interés y nos acompañen en la presentación de los siguientes módulos.